Memorias que Perduran, un programa producido por el Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad Mayor de San Simón y por este canal, Canal 11 Televisión Universitaria. En esta ocasión tenemos una grata conversación con Tomchi Antesana Juárez, cineasta, de hecho productor de muchísimas y variadas películas, a quien le vamos a dar la bienvenida al programa. Tomchi, gracias por aceptar esta conversación. Gracias, Tino, de poder acá estar en el Canal 11 después de tantos años. Y bueno, estoy a tu disposición para conversar un poco. Bueno, inicialmente quisiera saber quién es Tomchi Antesana, dónde nace y además cómo llega a Cochabamba. Bueno, en realidad provengo de una familia que tiene raíz cochabambinas. Mis abuelos eran cochabambinos por ambos lados. Y por razones de trabajo, tú sabes, las migraciones, mis abuelos tuvieron que ir a Oruro y mi padre nació en Oruro, se casó y yo nací también en Oruro. Y de ahí, cuando mi madre y mi padre se conocieron, mi abuelo estaba ligado al cine, tenía salas de cine, iba a exhibir películas a las minas con 2 mulas. En una mula cargaba sus películas y en otra llevaba su proyectora, que era a manija, y él recorría el lado de Catavi, Yayagua, y posteriormente esa afición, digamos, mi abuelo como regalo de bodas les dio un par de proyectoras y mis padres se trasladaron a Tupiza para poder ahí establecerse, tener una salita. Alquilaron la sala municipal que hasta ahora está en Tupiza. Y en esos trajines yo nací en Oruro y retornamos a Oruro y mi papá siguió con los negocios del cine. Entonces soy una familia, digamos, yo ya soy la tercera generación que está metida en el ámbito cinematográfico, ¿no? Mis abuelos y mis padres exhibían y yo, bueno, ahora tengo la posibilidad de hacer las películas, ¿no? Más o menos ese sería el resumen de mi carrera cinematográfica. ¿Tu infancia transcurre en Oruro, Tomchi? Sí, al poco tiempo de que nací se terminó el contrato con el cine de Tupiza, entonces mi padre tuvo que trasladarse y se fue a Oruro, porque él era de Oruro, y logró conseguir 2 representaciones de proyectoras de cine para importarlas de Estados Unidos, y de esa manera siguió en el negocio del cine. Y yo recuerdo que de niño viajábamos mucho a las minas y mi padre cambió gran parte de las proyectoras antiguas que eran de esa vez de Patiño Mines, que ya era de Comibol, pero esas proyectoras las había importado Patiño y eran muy antiguas. Entonces pidieron unas más modernas y mi papá vendió varias en varios centros mineros y también creo en Quechisla, en Atoche, en Ánimas, en Sietsuyos y todo eso. De esa manera conozco un poco. Y bueno, volvimos en Oruro, nos centramos ahí a vivir hasta que lamentablemente mi papá falleció cuando yo tenía 16 años en un accidente y al salir bachiller yo me fui primero a Estados Unidos y después me vine acá porque la universidad la cerró Banzer ese año y me fui a Estados Unidos y fui con la idea de poder estudiar allá, pero lamentablemente la realidad era otra, entonces tuve que lavar platos, tuve que lavar autos, tuve que ayudar en la cocina, en restaurantes, todo para poder subsistir. Una vez que se abrió las universidades acá, volví y me vine primero a Oruro, estuve 6 meses y de ahí me vine a Cochabamba a querer estudiar economía. Me decías que has estado por los centros mineros. Siete Suyos es el lugar donde yo he nacido. Ah, qué maravilla. Y me gustaría saber qué percepción tienes tú de los centros mineros del Consejo Central Sur. Mi papá tenía un especial cariño por todo ese lugar, nos llevó unas 2 o 3 veces, porque llevaba al margen de los repuestos de cine, llevaba películas.
y las películas que llevaba les pedía que cambien todos los repuestos viejos de las proyectoras y él les vendía, ¿no? Para que no dañen las películas. Y entonces siempre nos llevaba a los centros mineros, y recuerdo la primera vez que llegamos a Atocha, y de Atocha hicimos un montón de viajes a un montón de minas. Yo lo único que recuerdo era que eran unos caminos terribles, realmente con unos precipicios ahí, pero la gente es sumamente amable. Y una cosa que me impresionó, que en uno de los centros mineros estaban jugando fútbol, creo que era más de 4.000 metros de altura, en una cancha un poco, digamos, de subida bajada, inclinada, y estaban jugando con botas de goma, los mineros en semejante altura. Y me decía mi papá, más arriba los pajaritos ya no vuelan, sino saltan, me decía, ¿no? Por la altura. Pero gente muy cariñosa, muy amable. Yo tengo lindos recuerdos de todo ese lugar, de Atocha, de Quechisla, de Siete Suyos, Ánimas y todo eso, porque ha sido gente muy, muy, muy trabajadora, y trabajar en esos lugares tan duros por el clima, ¿no? Tan duros por el clima, pero era poderoso para la economía del país ese lugar también, ¿no? Esos son mis recuerdos, digamos, que tengo de esos centros mineros. Respecto al cine, en la empresa minera Quechisla, cada distrito minero difundía el cine normalmente de los 7 días de la semana, 5. Y creo que ahí ha tenido que ser un buen espacio para difundir el cine que probablemente tu papá proporcionaba a la empresa. Sí, yo me acuerdo de que mi papá llevó Ben-Hur, Espartaco, y el único entretenimiento de masas de esa época, bueno, que prácticamente en casi todo Bolivia, era el fútbol y el cine. Y lo más interesante que en las empresas mineras les daban unos vales, unos tickets, pero que no costaba nada prácticamente entrar al cine, creo que era 50 centavos. Pero en la noche estaba lleno la sala de cine, que algunos eran bastante grandes, y los mineros, administrativos, la gente del pueblo iba con toda su familia a ver las películas. Y me acuerdo de algunas matinales que daban para niños. Entonces, ha debido ser tu vida una maravilla también ahí, porque son chiquitas, se conocen casi como familia la gente, y el cine era el único entretenimiento que tenían, digamos, para estar más, para socializar más. Entonces yo recuerdo de esas exhibiciones, porque cuando íbamos, todo el día mi papá estaba hablando con gerentes, y nosotros que éramos chicos nos aburríamos un poco, porque no conocíamos a nadie, andábamos de un lugar a otro, pero en la noche nos íbamos a ver nuevamente Ben-Hur, que ya la había visto como 20 veces, ¿no? Que más o menos así transcurrió mi niñez, ¿no? ¿Y tu adolescencia transcurre en Cochabamba ya? En Oruro. En Oruro todavía. En Oruro hasta mis 17 años, de ahí falleció mi papá, me fui a Estados Unidos con la idea de querer estudiar, pero lamentablemente la realidad era otra, era cara las universidades. Yo estaba en la época del hipismo además, y me puse a trabajar de lo que había en esa época, y una vez que se abrió la universidad, mi mamá me dijo, ya han abierto la universidad, no sé si quieres volver. Y yo estaba en esa disyuntiva y dije, no, aquí posiblemente con el tiempo pueda hacer cosas, pero la vida que llevan allá no era para mí. Entonces dije, no, vuelvo nomás a mi tierra, y volví, y ya había terminado colegio, y estuve un año en la universidad en Oruro, queriendo ser ingeniero, y después por razones familiares nos vinimos todos acá el 73, 74, yo tenía 22 años y desde esa época ya me quedé acá nomás, ya estoy 40 y tantos años en Cochabamba. Decías que te habías inscrito a la Facultad de Economía. Sí. Fue San Simón, sin duda. Sí. ¿Cómo te fue? Mira, la verdad es que yo era medio vago, la verdad, pero
pese a que era vago, nomás pasaba con 51, me acuerdo. Hasta que llegué al sexto semestre y dije, esto no es mío. Los números no son míos, la forma, todo eso. Y era bastante convulsionada esa época también la universidad, o sea, de eso no ha cambiado mucho en tampoco. El septenio de Banzi. Sí, ¿no? Era bastante. Pero agarré y un día dije, no, esto no es mío, y dije, no. Entonces llegó un hermano, Cachín, y trajo una camarita 8 milímetros para filmar. Pero para filmar cosas, cumpleaños, todo eso. Entonces yo le quise dar otro uso y empecé a filmar unos rollitos de 3 minutos. Fui a filmar al Carnaval de Oruro, que fue mi primera equivocación porque me compré un montón de rollos que eran bastante caros y resulta de que todo había grabado, filmado en cámara lenta. Entonces cuando revisé el material, porque había que mandar a Miami o a Panamá, volvió el material y casi me caigo de espaldas porque todo estaba en cámara lenta, porque no había puesto bien el aparato, tampoco lo conocía bien. Y de esa manera me interesó, empecé autodidacta a hacer mis trabajos, hice mi pequeña empresa de producción audiovisual, porque en esa época hacíamos spots, documentales, pero mi primer trabajo fue un matrimonio, y casualmente, porque un amigo me dijo, ¿tienes cámara? Sí, y se va a casar un amigo, quiere filmar, y en esa época no había, o sea, gente que se dedique a eso. Entonces, cobré bien, y recuerdo que el matrimonio era en Quillacollo, en una casa así linda, y yo era pues el rey ahí, porque todos querían salir en el video, ¿no? Entonces la pasé bastante bien, y después empecé un trabajo acá, otro trabajito acá, y de esa manera ya me instalé, pero me faltaba, digamos, un estudio. Opté a una beca y me dieron una beca a Estados Unidos de especialización en guión y en dirección, casi 9 meses. Era intensivo, era mañana y tarde, y los fines de semana había que hacer prácticas. Entonces fue muy interesante y ya volví con conocimientos, digamos, más teóricos y prácticos, pero ya no era tan empírico como al principio, ¿no? ¿Y cuándo empieza esa pasión por la producción cinematográfica? El 85 yo tomé aquí un taller y le propuse a un amigo hacer una ficción. No se hacía ficción en Bolivia. Y me dijeron, estás loco. Todos hacían documentales. Y bueno, agarré y esperé un tiempo, y el 87 me llamó Cecilia Travesí, que había comprado una productora, el Peter Travesí, su hermano, para hacer series, pero obras de teatro llevadas a la televisión. A la televisión. Entonces era lo mismo que con 3 cámaras, y me pidieron que les apoye con una cámara para manejar. Fui y me interesó y aprendí bastante. Y de pronto Raúl Garafulich, que era dueño de ATV, le pide, que era muy amigo de Peter Travesí y de Cecilia, le piden que por favor haga una teleserie, porque era una productora bien equipada. Y quería sobre narcotráfico y sobre la relocalización de los mineros, que había ocurrido unos 2 o 3 años antes. Entonces buscaron ellos varios guionistas, no encontraron, etcétera, etcétera, hasta que me hablaron y me dijeron, no te animas. Yo le he dicho, nunca he hecho ficción, o sea, siempre he hecho documentales. Y de esa manera escribí una sinopsis, mandaron a La Paz, volvió de La Paz la respuesta y llaman y dicen, sí, ya nos encanta la historia, hay que desarrollar 14 capítulos de 1 hora. Cuando me dijeron eso, casi me caigo de espalda, porque lo que había hecho era una sinopsis. Entonces, empecé a escribir, y la verdad que mis personajes se iban diluyendo, porque las teleseries, las telenovelas tienes que hacerlas largas, o sea, alargarlas. Entonces me puse a ver unas teleseries brasileras que llegaban en esa época, muy buenas telenovelas,
ver la manera en que ellos manejaban y digamos, tomaba clases con esas telenovelas y de esa manera implementé y escribí lo que fue Oro Verde, que esa época fue un éxito, ¿no? Fue un éxito. Y de esa manera empezó, después hicimos Dos Caminos, ya independiente, ya no con Travesí, y después Oro Verde, que fue otra también exitosa, pero no ganamos absolutamente nada de plata. Mis equipos que había invertido un dinero se hicieron tiras y dije, no, estoy perdiendo mi tiempo. Y ahí llegó la beca y después de la beca volví y empecé a hacer ficción. Hice Viernes de Soltero, La Decisión, 2 cortometrajes y apareció ya el digital a 90 y tantos. Y el digital me dio la facilidad, aparecieron las proyectoras de video y de esa manera empecé a pensar en hacer películas. De esa manera nació, digamos, esa inquietud, pero sobre todo hay que tener pasión. Pasión, que es lo que... El Cementerio de los Elefantes, ¿sería ya una película? Sí, sí, era una película. ¿Cómo surge el interés de hacer una película como El Cementerio de Elefantes? Bueno, yo estaba dando clases en la Universidad Unifrance y la secretaria me dice, hay un concurso en México para guiones de cortometrajes y el premio es $10,000. ¿Por qué no envías un guión? Entonces escribí el guión del Cementerio de los Elefantes, pero como cortometraje. Entonces lo leí y me dio pena porque se podía explotar mucho más. Y no lo mandé al concurso y escribí para película. Entonces, con los chicos de la universidad les dije, ¿por qué no agarran este tema ya? Bueno, ellos hicieron un pedacito del cementerio, pero diferente, era un pintor, no es que era uno de clase alta, como ensayo, como tarea. Entonces, yo después investigué, fui a La Paz en algún viaje, investigué mucho de esta cuestión del cementerio porque era un mito, una leyenda urbana, si vale el término, y me interesó mucho más. Entonces redondeé el guión, leí a Vizcarra, leí algo de Sainz y todos coincidían con lo mismo, o sea, la misma forma en que morían estos alcohólicos. Entonces me inventé algunos personajes, hice el casting y logramos hacer el cementerio en 14 días. El rodaje duró 14 días. Los interiores los hicimos acá y los exteriores los hicimos en La Paz y El Alto. Y de ahí tardamos unos 6, 7 meses en editar, hasta un poco más. Y la verdad que no pensábamos que iba a tener tanto éxito como tuvo. Víctor Hugo Vizcarra, ¿verdad? Vizcarra. ¿Él contribuyó en alguna medida con datos, con información para la película? En realidad Víctor Hugo Vizcarra ya había fallecido, pero tenía un libro, borracho estaba, pero me acuerdo, creo que era. Leí y confirmó lo que ya me habían contado otras personas, porque Vizcarra no es el primero que toca el Cementerio de los Elefantes, ya mucho antes toca Vascopé. El que era editor de Aquí, del periódico Aquí. René Vascopé. Y también tocaron otros este tema, pero el que toca, digamos, más esto es Vizcarra. Leí y quería adentrarme en el personaje que yo había creado y más o menos se daba con el personaje que era Vizcarra, pero en realidad yo hice antes el personaje, pero me enriqueció mucho en las situaciones que Vizcarra había pasado. Entonces, fue interesante y digamos, sorprendidos por la reacción, porque los actores no eran profesionales, la mayor parte, los técnicos eran chicos de la universidad, como hicimos para Boquerón, casi todos son de la Universidad de San Simón, y el resultado fue óptimo no solo en taquilla, sino también en festivales internacionales, ¿no? A propósito de Boquerón, Tonchi, ¿cómo surge la idea de hacer una película sobre la guerra del Chaco? Bueno, es una historia larguísima, o sea, hace 20 años, tal vez un poco más,
escribí el guión sobre sugerencias de un amigo, de un poeta, y me dijo, ¿por qué no escribes? Yo la verdad que sabía algo de Boquerón, pero nunca me interesó saber más de lo que me habían contado y se llevaba en colegio. De esa manera opté por ¿qué se llama? Por estudiar más el tema, escribí el guión, y el guión intentó de conseguir un financiamiento por medio de Conacine en el 95, pero nada más, no pasó nada. Y recién fue el 2006 que gané un premio con ese guión, un premio en un festival internacional en Santa Cruz, y dije no había estado tan mal, entonces retomamos y recién el 2011 hemos empezado a buscar financiamiento y hemos empezado a producir recién el 2013, más o menos, 2011-12. Y recién hemos estrenado este año. ¿Y cuál ha sido la reacción del público, tanto en Cochabamba, Oruro, Santa Cruz? Bueno, ayer nos han dado la noticia de que ha sido la película más taquillera en Bolivia, de las películas nacionales, y la reacción ha sido en todas partes la misma. O sea, al final de las funciones, no de todas, pero de gran parte, la gente se paraba y aplaudía bastantes minutos, y otros se quedaban sentados porque lo que habían visto no pensaban lo que podía haber ocurrido. Ha sido muy interesante esa reacción del público, y eso ha hecho de que la publicidad sea boca a boca y la gente vaya y vaya y vaya, y hemos logrado ser la película más taquillera del año de películas nacionales, ¿no? Y eso es una buena noticia. A propósito, habías dicho antes en la conversación que habías fundado una institución. Se trata de Prodecine, ¿verdad? Primero fundamos Sodecine antes de la producción, Sociedad de la Educación Cinematográfica, que era un grupo de locos que queríamos trabajar sobre la imagen en movimiento. Y dábamos películas aquí, exhibíamos en Adela Zamudio y hacíamos cineclubs, eso. Pero una vez que no teníamos ya sala, no teníamos nada, le cambié a Prodecine. Antes era Sodecine, pero Prodecine ya era una empresa, era productora de cine, ¿no? Y de esa manera, digamos, existe todavía Prodecine, tiene 28 años ya tenemos de existencia, y gran parte hemos trabajado con documentales, spots para sobrevivir, porque el cine no da réditos económicos para que uno pueda sobrevivir. De aquí hacia adelante, ¿hay algún desafío de producir otra película? Difícil en el sentido de que la verdad que me cansé de buscar financiamiento, y ya mis hijos son mayores, o sea, ellos han decidido por voluntad propia, pese a que tienen otras profesiones, han incursionado en el campo del cine. Tengo a Naira, que es productora, que también está haciendo algunos cortos para practicar. Va a ir a estudiar seguramente afuera para sacar una maestría sobre comunicación o sobre cine. Y Sergio, que en realidad es mecánico, está estudiando comunicación, pero se ha especializado en efectos especiales y en postproducción. Entonces ellos yo creo que ya son los que van a ser los de la cuarta generación de los Antesana, para seguir digamos, la línea para ellos el bisabuelo, ¿no? Y esa es, digamos, la satisfacción que dejo, y ojalá yo pueda hacer unas 2 o 3 películas más antes de colgar los cachos, en este caso colgar la claqueta, ¿no? Bueno, finalmente, para concluir esta entrevista, Tomchi, ¿qué sentimiento tienes del aporte, del trabajo que has desarrollado a lo largo de tantos años, principalmente en el cine y el cine boliviano? Bueno, yo creo que a lo largo de estos casi 30 años tengo la satisfacción de que he incentivado a mucha gente que le gusta esto a que siga. Hemos formado técnicos, hemos formado actores, y en muchos casos, digamos, en el caso de las películas que he realizado, han tenido aceptación en el exterior. Evo Pueblo
pese a la polarización que había acá. Es una película que la estudian en varias universidades de Europa, algunas veces me mandan invitaciones. Después, el cementerio sigue dando vueltas por todas partes. Y Boquerón, bueno, no sé, todavía es una película que recién hemos estrenado este año, pero ya tenemos compromiso en Paraguay y la Argentina para exhibirla. Entonces hemos dejado algo, digamos, algo que no pensábamos, pero se ha ido dando conforme pasó el tiempo. Tomchi, gracias por haber aceptado esta entrevista y tus palabras finales. Bueno, agradecerte, Tino, por este espacio, agradecer y ha sido agradable volver al canal después de tanto tiempo, que yo he hecho programas también aquí en este canal hace 20 o más, 25 años o más, y bueno, es agradable a algunos reconocerlos todavía, todos un poquito más maduros, con una edad en la cabeza, pero bueno, ya pasaron los años y agradecerte a ti en especial. Bien, con nosotros ha estado en esta oportunidad Tomchi Antezana Juárez, apasionado por el cine, pero además el grato recuerdo de volver al Canal 11, donde él también dejó huella en Canal 11 Televisión Universitaria. Estaremos con ustedes en el próximo programa.